Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Hijos del Caos. Este es otro episodio. Yo soy Linda, su host, y hoy tenemos el honor de estar aquí con Becky, mi hermana. Becky, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y pues vamos a hablar hoy de algo que nunca hemos hablado. Realmente, pues nunca hemos hablado de esto en privado ni en público. Entonces, gracias. Y si hay algo que no quieras tocar, pues nada más me dices eso no y ya. Ok. Entonces, pues directo, vamos a entrar directo al tema y me gustaría que nos cuentes cómo fue vivir para ti con un papá alcohólico. Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero, tengo recuerdos de la adolescencia más que de la infancia chica. Pues era un poco angustiante las noches, sobre todo porque pues no sabía si esa noche iba a haber música o no iba a haber música o te iban a agarrar para que te cuenten historias. Entonces, eran como, pues era difícil. O sea, uno trataba de mantenerse haciendo sus responsabilidades y pues esto te impedía un poco, pues, saber qué iba a pasar en la noche. Entonces, pues, no fue muy fácil, que digamos. Pero, pues básicamente, no fue fácil. Cuando empezó todo como a ser ya más problema, ¿cuántos años tenías? Yo creo que yo tenía como 16, creo. O sea, porque me acuerdo mucho, o sea, puede ser que un poquitito antes, pero más así como que el problema lo siento como que yo tenía 16 porque iba en prepa y pues ya estaba medio en edad o sea, ya me veía grande, entonces papá luego me sentaba ahí y me contaba cosas del negocio y se desahogaba como conmigo y pues me hablaba mal de mi mamá, ya sabes, del abuelito, del negocio. Y pues yo era como que, pues, o sea, uno, yo no tengo que estar escuchando todo esto. Dos, o sea, aunque me veía grande, pues yo era una niña, o sea, nada que ver. Y pues lo que sí era horrible era, uno, pues yo no invitaba gente a la casa. O sea, no, o sea, papá era dos maneras. Una, o se bajaba a su cuarto, o sea, regresando de trabajar, se bajaba a su cuarto a ver la tele y eso era todo bien. O se quedaba en el estudio, que era fuera de nuestros cuartos, junto al estéreo, que éramos estéreos, no una grabadora, no una AirPod, nada, estéreos, o sea, con la música y pues con la botella de tequila. Y eso era cuando también estaba todo medio bien. Cuando ya se ponía feo era cuando mamá llegaba y se peleaban porque pues apaga la música o se aventaba algo para que se acabara la situación. Obvio, nada de violencia física ni nada de eso, pero pues como niño o chavo no entiendes que eso también es violencia, que eso se están invadiendo tu casa, tu espacio y o sea, no había tranquilidad, pues. Luego a veces cuando se iba papá ese era el problema, porque pues se iba y pues ahora había que encontrarlo. Sí era poco angustioso. Y cuando papá se iba, ¿tú estabas consciente de...? O sea, te pregunto porque yo tenía pues 10, 11, yo me acuerdo todavía más chica, yo creo, de los pleitos y todo eso, y me acuerdo estar encerrada en mi cuarto, pero escuchando todo lo que está pasando afuera y no tener información, no hablar con nadie. ¿Cuál era tu proceso mental o cuál era tu diálogo interno? Yo no entendía nada. O sea, al contrario. Yo decía que si ya se fue, ya se fue, ya no hay ruido, ya no, pero no entendía qué estaba pasando, de a dónde se iba. O sea, no estaba, de verdad, o sea, no siento que se sentía que era yo grande, pero yo todavía me sentía muy chiquita. O sea, como que
eso empecé a entender de grande que si se iba a donde, no sé, o sea, no. Y cuando mamá se iba a buscarlo, luego, ¿qué sentías? ¿Que nos quedábamos solos y nadie hablaba con nadie? ¿Cuál era tu proceso interno? Yo creo que tengo muy bloqueadas esas sensaciones de sentirme sola. O sea, tú y yo en esa época todavía dormíamos juntas y luego nos separamos. O sea, hubo una época que todavía dormíamos juntas en el cuarto del medio y luego ya me fui al otro cuarto un poquito más grande. Entonces, tú en tu cuarto, Beto en su cuarto, yo en mi cuarto y no platicábamos de qué está pasando. Entonces, yo creo que yo me cerraba para poderme dormir, no angustiarme y poder ir a la escuela al día siguiente, porque éramos niños muy, muy responsables y constantes en eso. Entonces, sí. ¿Y tú en algún momento te sentiste diferente a tus amigas, a la gente con la que tú crecías? Dijiste que no invitabas gente a la casa. ¿Qué era lo que sentías? ¿Qué emociones habían? O sea, no me sentía diferente. Cada familia yo creo que tenía sus cosas y dentro de todo yo creo que yo me sentía normal en comparación con a lo mejor otras familias que no eran a lo mejor las de mis amigas porque teníamos los papás juntos, la abuelita nos ayudaba en lo que necesitáramos, o sea, yo me sentía normal, no invitaba a la gente a la casa más que a lo mejor a hacer tareas o mucho después, porque no se sentía como que era una casa como de social, o sea, como de que vengan los chavos y hay papas, o sea, no había eso y yo creo que mamá estaba más preocupada por ayudar a papá que o sea, sí nos ayudaba en los temas de la escuela, pero no en tema de como que somos adolescentes sociales, o sea, tú invitas a mí, o sea, No, yo no invitaba a nadie, pero a mí sí me daba mucha pena, a mí me daba vergüenza, me daba, no sé, yo creo que vergüenza era lo principal. Yo sentía mucha vergüenza de que nuestros papás no eran normales. Yo no me sentía absolutamente nada normal. No sentía una casa estable. Digo, a veces no había ni comida. Y, o sea, había comida, pero improvisada. Eso fue más grande. O sea, ¿tenías miedo? no, o sea, te digo, como yo era la grande, yo necesitaba a lo mejor hacerme mecanismos de defensa y de cerrarme para poder operar normal como niña que iba a prepa y que estudiaba y que había que estudiar para exámenes difíciles de anatomía y de física y así. No, o sea, no, yo no sentía miedo, sentía como que no sabía qué iba a pasar, o sea, como incertidumbre más que miedo. O sea, ¿Y en la incertidumbre no te daba miedo? poco, pero, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando papá ya se iba a ir de la casa y yo sentí el más alivio del mundo. Sí, porque se iban a acabar los pleitos Sí, y o porque sea, ya le no iba a haber dije a gritos. mamá, es lo mejor que nos puede pasar. O sea, el real es lo mejor que nos puede pasar y como que, nos quitaron una angustia de encima, una piedrota. Y como no se usaba platicar, no se usaba ir a la terapia, ni hablar con la psicóloga en la escuela, ni nada, pues yo creo que todo eso te lo tragabas así. O sea, no sé. O sea, ahorita con todo lo que sabes y todo lo que has aprendido en más de, yo creo que 20 años de trabajo personal, puedes ver cómo reprimimos o suprimimos más bien inconscientemente prácticamente toda la infancia. Totalmente. No había con quién hablar de nada. ¿Con tus amigas platicabas? O sea, ¿alguna vez le dijiste a Eliana o a Jackie, mi papá es alcohólico? No se hablaban. No se hablaba. Habla ni entre nosotros. No, entre nosotros no. ¿Y cómo, por ejemplo, alguna vez creíste que algo era tu culpa? ¿Alguna vez sentiste que si tú cambiabas, a lo mejor las cosas iban a cambiar? Que es algo muy normal que puede suceder en la mente de los niños. No, o sea, no como que era mi culpa, sino que a lo mejor poder prevenir de alguna manera alguna que se desencadene algo, pero yo creo que yo sí tenía muy claro que no era un problema mío. O sea,
pero sí me afectaba. Sí, sí. Por ejemplo, hay ciertas características y ciertos rasgos que desarrollan todas las personas que crecen en una familia con adicciones o disfuncional de cualquier manera. Estas características, estos rasgos de personalidad, yo particularmente, antes de entender esto, me sentía muy diferente de la gente con la que crecí y sobre todo me sentía como defectuosa por ser de esa manera, pero no sabía que eso era algo genérico en millones de niños que crecen con esos rasgos de personalidad. Entonces, te quiero decir algunos que creo que a lo mejor pueden caracterizarte y quiero que me digas si crees que eso era como así soy yo, Becky, personalmente, o si era algo que decías, qué raro, ¿por qué soy así? O en algún momento te sentías como, no sé, menos por ser así o rota o de alguna manera. Entonces, esta se le llama la lista de lavandería. Es una lista que hicieron en unas reuniones de hijos adultos de alcohólicos, que pues es como una decisión de Al-Anon. Entonces dicen, nos hemos aislado y vivimos atemorizados de la gente y las figuras de autoridad. No sé, no lo identifico así. Nos convertimos en buscadores de aprobación y perdimos nuestra identidad en el proceso. Pues yo creo que sí, un poco, sí estaba yo buscando aprobación. ¿Quieres que te cuente un poco más? O sea, yo lo que sentí que me afectó más que en tanto mi infancia fue como mi adultez muy joven, porque pues yo era la grande y ya estaba medio en edad de salirme de la casa y pues, o sea, puedo reconocer que sí estaba yo buscando aprobación y me busqué casa rápido para salirme de la situación que más que fue tanto el alcoholismo de papá en presencia, o sea, en su presencia fue lo que dejó después cuando se fue y los problemas que dejó en la casa, los problemas que le dejó a mamá y como yo era la grande y también otra vez yo fui como la acompañante de ella para resolver los problemas y me saturé y entonces creo que medio repetí el patrón, o sea, no busqué un alcohólico, pero sí una situación un poco donde yo lo único que estaba era buscando aprobación de alguien y eso esa fue mi consecuencia de ser hija de un alcohólico, o sea, estar buscando un papá por fuera, o sea, alguien que me dé lo que él no me dio, o sea, que me viera, como que sentía que estaba yo más que nada como abandonada, o sea, no sé, no le importábamos, o sea, nunca le preguntó cómo vas en la escuela, no se apareció a mi grabación de prepa, o sea, como que era muy no presente, o sea, aunque durmiera en la casa, no estaba presente en nuestra vida, o sea, no era, eso era lo que a mí me afectó, o sea, como que yo no sentía que tenía un papá que le importara, que me cuidara, que, oye, ¿con quién vas a salir? ¿Quién es ese cuate? O sea, no, yo sé, eso es lo que yo sentí que crecí sin sola. eso, Ajá, sí, sin esa la ausencia y la falta de protección, de atención, porque, o sea, ¿tú alguna vez dudaste de su amor por ti? No, o sea, sabía que me quería, pero no entendía en ese entonces que eso, que me faltaba mucho más como amor de otro tipo, como en protección, en contención, en preguntas, en sentarse a comer sin comer rápido para irse a trabajar. O sea, eso era lo como que esa ausencia. Entonces, te digo, no sentía que era rara de que no tenía una familia. No entendía yo que era una familia funcional, pero sí sentí que después eso me afectó mucho más. Sí. Ahora puedes ver con la comprensión que tienes de tanto las adicciones como los patrones y todo esto generacional que se va heredando, como el que hayamos tenido ciertas carencias emocionales en la infancia
influyó en tus decisiones. Totalmente. Y ese es yo creo que el problema y parte de la conciencia que pretendemos en Hijos del Caos generar es que lo que no se habla no se puede sanar, lo que no se sana se va a repetir. Y ¿cuál es la palabra? Es no prevenible que se repita, que los hijos repitan estos patrones si no se sanan antes de heredárselos. Entonces, bueno, pues sí puedes ver entonces cómo influyó en tus decisiones y cómo buscaste una figura paterna en un esposo también disfuncional. Te quiero seguir leyendo estas listas porque es impresionante cómo dice, por ejemplo, o nos convertimos en alcohólicos, cosa que a ti no te pasó, o nos casamos con ellos, o encontramos a otra personalidad con adicciones como un trabajador compulsivo o de cualquier otra forma disfuncional para satisfacer, y esto está loquísimo, nuestra necesidad enfermiza de abandono. Pues sí. Entonces te abandona tu papá, es lo único que conoces, creces con eso como normal y vas y buscas un esposo que te abandona después también. Sí. Y luego un novio que te abandona con la muerte. O sea, está muy cañón. Ok, otra es, vivimos la vida desde la perspectiva de víctimas y nos sentimos atraídos por esa debilidad en nuestras relaciones de amor y de amistad. Sí. Introvertido, o sea, eso está introyectado A nuestra personalidad. de manera completamente inconsciente en la personalidad. Ahora, esta también, tenemos un sentido excesivo de la responsabilidad y nos resulta más fácil preocuparnos por los demás que por nosotros mismos. Esto nos permite no tener que mirar demasiado de cerca nuestras propias fallas. Entonces es como, o soy súper responsable o soy súper irresponsable. Y creo que aquí los tres nos fuimos más hacia el lado de la súper responsabilidad, cada quien en su rol. ¿Cómo crees que fuiste tú? ¿Cuál crees que fue tu rol dentro de la familia? Como hay ciertos roles, que si el perfecto, que si el que se enferma, que si el rebelde. Siempre fui como la niña buena que no da ni una lata. Nunca creo que ya mandaron llamar por nada a la escuela. O sea, perfecta conducta, perfecta calificaciones, siempre entregaba todos los trabajos. Y eso yo sentía que yo tenía que ser así para no generar un conflicto en la casa. Entonces, como que no tuve mi etapa de rebelde. Nunca hice nada, fumar ni tomar. O sea, no hice nada de eso porque no sentía, o sea, más bien sentía que no podía yo hacer eso. O sea, para no causar otro problema más. Sí, no, o sea, mis amigas empezaron a salir que a los 16, que vamos a Quichos. Y yo decía, no, o sea, yo no voy a salir, soy menor de edad. O sea, no quería generar ni el mínimo problema de nada porque no sentía que podía. O sea, como que no me merecía más que ser buena y para también como un mecanismo de cuidarnos entre nosotros. Claro. Y ¿consideras que eso te afectó a nivel personal, que necesitabas vivir algo que no viviste, que pues a lo mejor buscas vivir después? Pues, o sea, para empezar, pues como yo era la grande, sentía que uno tenía que ser el ejemplo y que en la escuela digan, los hermanos de Becky son los hermanos de Becky. Es que tenía un nombre que cuidar. Y luego, pues sí, o sea, después del divorcio y todo, yo sentí que me faltó la fiesta un poco, o sea, salir y divertirme, porque no, o sea, también por el tema a lo mejor interno de la casa, siempre yo buscaba estar con un novio, o sea, como que me daba estabilidad un novio y no tanto como un grupo de amigos con el que sales y no sabes quién te está cuidando. Entonces, eso lo encontré a los 40, o sea... Sí. Estás en tu etapa de madre. Ya no. Ok, aquí dice, nos volvimos adictos a las emociones intensas y esto en realidad empezó como siendo nos volvimos adictos al miedo. ¿Te imaginas cómo niños que solo han vivido situaciones, bueno,
dentro de muchas situaciones muy felices, a lo mejor se caracterizaban estas situaciones de miedo a lo incierto, que es lo que decías, la incertidumbre, obviamente la falta de control absoluto en el siguiente minuto y cómo eso se convirtió en una adicción tanto a nivel hormonal, digamos, que el cuerpo está secretando todo el tiempo cortisol y cualquier otra hormona que se caracteriza por eso, que buscamos inconscientemente tener repetición, o sea, Pues sí, repetir. en mi primera etapa de trabajo, que fue ya después de que me divorcié, todo el tiempo yo estaba como con miedo de qué va a pasar, o sea, como que en mi trabajo todo era así, medio que incertidumbre y miedo, porque tenía una responsabilidad muy grande de ganar dinero y de ser la proveedora de mi casa, pero todo el tiempo era como angustia con llorar, con no sé si soy suficiente, si lo puedo lograr. Y ya ahorita, como dices, después de tantos años de trabajo personal y terapia y sanar y darme cuenta, ya me doy cuenta de esas cosas que hacía, pero era lo que podía hacer. O sea, también no me puedo estar como reclamando de antes. Y pues me acuerdo con sentimiento, como si fuera ya en otra vida o en otra etapa. Claro. Ok, seguimos. Dice, hemos reprimido los sentimientos de nuestra niñez traumática y hemos perdido la capacidad de sentir o expresar nuestros sentimientos porque duele muchísimo, que es la negación. O sea, ¿cuánto tiempo te tardó a ti? Y ahorita te cuento cómo fue para mí poder conectar con tus emociones y hablar abiertamente de esto y ser vulnerable y bajar como digamos la armadura o la guardia, porque claramente tenemos todavía muy suprimido. No, bueno, me tomó años y de hecho fue gracias a Manuel que apareció en mi vida que me coachó en la vida de las emociones, de sentir. O sea, ahí fue el que me guió a una terapia de estas de las que de verdad te ayudan a sacar emociones, porque las terapias de antes eran más como de temas de violencia familiar y como que no se hablaba de esto y pues sí, fue después de los 30 y algo y fue como un camino de empezar a entender todo. O sea, yo me sentía bien, pero todo por dentro pues no estaba bien. O sea, era como un así torbellino de emociones guardadas. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo ha sido el cambio a ser abierta? Porque pues obviamente ahora nos hemos convertido en esta familia que habla de todo y compartimos a nivel muy profundo todo lo que nos pasa, todo lo que sentimos. Hemos podido ser vulnerables también ante extraños. Digo, estamos hablando de toda nuestra infancia traumática en redes sociales. ¿Cómo ha sido para ti esa transición de ser ultra hermético a ser ultra abierto? Pues te digo que ya como que me siento otra persona. O sea, real, en mi cuerpo, claro que hay todavía trazas y pues es muy, muy profundo, pero ya no siento como eso como que siento que he sanado mucho y al grado tal que hoy decía, yo no sé, o sea, no sé qué voy a hablar porque de verdad sí ha sido un trabajo fuerte. O sea, obviamente sigue doliendo. No creo que nunca se nos va a quitar ese dolor y esa niña por dentro que hubiera querido el papá y ya sabes, que te cuiden y todo, pero ya no como que me domina. O sea, y es muy padre haberlo pues como sobrepasado. Yo siento a veces como que subí de nivel, o sea, como en un videojuego que ya te saliste de ese mundo que no podías pasar y como que ya se siente que estuvo fácil, pero Claro. pues no fue fácil, pero sí es una forma más padre de vivir ya así, de podernos decir las cosas y sacar, o sea, ya sin miedo de lo que voy a decir. Sí. ¿Y sientes o en qué nivel o en qué medida sientes que has podido romper con ciertos patrones para no heredarle pues estas cosas a tus hijas? Pues yo creo que sí se las heredé de algo, o sea, algo sí se los voy a heredar porque
el trabajo personal, pues apenas a mí me está haciendo como el efecto y claro que el ejemplo y de eso es lo que quiero también, que vean que se puede salir adelante, pero yo creo que es muy difícil haber dicho, no, ya no les heredé, yo creo que algo les heredé, o sea, pero también les voy a heredar esta conciencia nueva de que en la familia sí se habla, que entre los hermanos sí se habla, incluso en las comidas familiares que ya están medio grandes, ellas ya participan, ellas ya también sienten, eso no lo vivimos nosotros, o sea, hablar con los tíos y con los tíos abuelos, eso no existe, o sea, no existía a nivel todos juntos en la mesa, a lo mejor tenías más confianza con una persona y le contabas una cosa, pero ahora creo que pues es un regalo, o sea, para ellas ser parte de la familia, de que sí se dice las cosas como son y pues eso también se los estamos dando. Claro. Entonces ahorita dices, a lo mejor tenías una persona de confianza. ¿Tenías una persona de confianza? Eso que a lo mejor tú eras más cercana con Silvia, a lo mejor. Sí, pero no le contas. más bien ella me decía cosas a mí. De repente una tía me decía como que nada era mi culpa, pero ni siquiera me acuerdo bien qué me decía o siento que a lo mejor son memorias medio complementadas con mi imaginación. Sí sé que la tenía ahí, pero muy de lejos. No vivía en México, pero realmente nunca hablé de esto con nadie. O sea, yo creo que la primera vez que pude hablar de esto con alguien fue en tercero de prepa. Bueno, tuve 2 incidentes. Cuando me fui a vivir yo a casa de la abuelita, porque me fui un año cuando mis papás se divorciaron a casa de mi abuelita, ahí tenía una amiga que se llamaba Claret y una vez me fui a dormir a casa de su papá, estaban divorciados, era la segunda niña que yo conocía después de mí que sus papás se divorciaron. Que eso también a mí me hacía sentir mucha vergüenza, por cierto, porque pues yo tenía a lo mejor que 10, 11 y no había ninguna familia divorciada en la escuela que conociéramos. Entonces era como mucho tabú también. Y en esa pijamada escuchamos al papá pelearse con alguien por teléfono, no sé, hubieron gritos, muchos gritos y me acuerdo que nos escondimos en una regadera y fue como, ay, no soy la única con una familia anormal. Ok, o sea, ahí empecé a entender que no hay tal como un sentido de normalidad o existen otras familias anormales. Y la segunda vez que fue cuando como que se me abrió un poco más el mundo, fue en tercero de prepa, o sea, ya tenía yo que como 18. Sí, 18, o sea, más de 10 años de represión, de emociones y de historias y todo. Y en una sentada en la cafetería de la escuela, otra amiga que acababa de entrar a la escuela me contó toda su vida así como normal, quitada de la pena, con muchos issues también, muchos problemas. Entonces también, pues, familias con divorcios, enfermedades, faltas de dinero y como que no le daba pena, no sé, me lo contó como normal. Entonces dije, ay, a lo mejor yo también puedo hablar de lo mío y le conté y fue como, wow, o sea, ahí sentí por primera vez como un desahogo. Entonces yo creo que parte de lo que a mí me dolió mucho fue haber crecido en un entorno donde no había nadie con aparentes problemas con quien yo me pudiera identificar y pudiera sentir, bueno, entonces platicamos. Ahora ya hablando con amigas ya veo que pues cada quien tenía sus problemas, ¿no? A lo mejor no eran adicciones o peleas así de ese nivel o incluso no eran divorcios, pero pues no hay familias normales otra vez. Bueno, entonces, a ver, si tuvieras oportunidad ahorita de hablarle a cualquier chava de 16 años que está pasando por esto, que no se atreve a decir nada, que siente que no quiere dar problemas, la misma historia que tú, ¿qué le dirías? Pues obvio le diría que no es su culpa, que encuentre a alguien de confianza con quien hablar nomás para que no se lo guarde.
sobre todo si se puede alguien a profesional también, o sea, que sienta, que tenga un lugar seguro de platicar, aunque sea en la escuela y que mientras antes trabaje sus emociones, antes mejor va a ser su etapa de salir de cuando se anda de la casa, que no busque salirse de la casa de una manera sin sanar, pues, pero obviamente si hay peligros y esas cosas yo no puedo, o sea, yo no viví eso, entonces Claro. no puedo opinar. Dentro de todo fue un alcoholismo fresa, ¿no? El de No, papá. bueno, no pasó nada, o sea, real No nos pasó hicieron, nada. Entonces, bueno, no nos pasó nada físicamente, no nos golpeaban. por eso era muy fácil como tratar de entender que no estaba pasando nada, pero pues sin tener a alguien con quien hablar y no agarrar, o sea, no aferrarse a algo como seguro que sea malo, o sea, nada más, pues yo tampoco soy muy experta, he sanado desde... No, bueno, desde tu experiencia. Sí. ¿Y cómo es tu relación hoy en día con papá? ¿Cómo has procesado, pues, verlo a él también en su recuperación y tratar de acercarse desde donde puede contigo y pues... O sea, ha tenido que haber muchísimo perdón, o sea, y como te digo hace rato, todavía duele lo que hubiera querido que fuera, pero pues eso no fue, entonces verlo como que también desde el perdón y el agradecimiento de lo que no pasó, o sea, de lo que pasó y de lo que no fue también, porque de lo que no fue malo y de lo que no fue, o sea, porque pues también eso me formó Okay. y pues quererle echar la culpa, por muchos años sentía como que fue su culpa, que me casé como me casé y muchas cosas, pero pues también yo reconozco que yo tomé decisiones, o sea, en base a cómo yo trabajo, o sea, cómo estaba mi cabeza en ese entonces, pero pues al final yo las tomé, o sea, nadie me casó. ¿No? Sí, o sea, puedes ver tu responsabilidad. Sí, y pues también puedo ver que pues que eso fue lo que le tocó vivir a él a nivel, pues, no sé, alma o algo, y eso fue lo que nos tocó vivir a nosotros para sanar y decidimos escoger sanar y no es fácil, pero pues me da gusto que la vida le ha dado chances de tener hijos que se preocupan por él, o sea, también es como que no, o sea, al final de todo queremos que él esté bien. No hay odios, rencores, porque pues desde donde nosotros lo tratemos a él, a lo mejor nos va a tratar a nosotros la vida y no es fácil, pero es un trabajo de perdón, mucho perdón y pues ya de entender Compasión. compasión y de, pues sí. Si pudieras hablar con tu versión de 16 años, ¿qué le dirías? Pues no sé qué diría si todo va a estar bien, porque pues sí, o sea que te vas a tener que hacer muy fuerte, de que pues no sé, que siento como que no sé qué le dicho a esa niña, porque al final lo hizo, o sea, lo hice como mejor pude. Pues eso, entonces lo hiciste lo mejor que pudiste. O sea, más bien, lo vas a hacer lo mejor que puedes. No, ya sé, es que lo sigues haciendo, ¿no? sí, o sea, como qué consejo darle de lo que viene, pues no sé, de lo que lo hizo, pues que qué bueno, o sea, que lo hizo bien, a lo mejor eso, buscar ayuda o hablar para no tener que buscar personas que te quieran o sea, que buscar la validación en otro lado. Ok, y ¿qué es lo que más consideras que te dio de regalo esta situación trágica, digamos? Pues ahorita en esta altura de la vida, pues en mis hermanos, o sea, que vivimos juntos, creo que con nadie vives eso más que con tus hermanos y luego hay historias de gente que no habla con sus hermanos y eso y yo digo, no, o sea, es increíble, aunque vivimos lejos cada quien, tenernos es un regalo porque pues, nos sanamos juntos y si yo quiero hablar de algo del pasado,
te tengo a ti o tengo a Beto de eso. O sea, herramientas, o sea, también nos hizo fuerte, o sea, me hizo fuerte, yo creo que a todos nos hizo fuertes y pues ya, o sea, digo, seguro mil cosas más, pero esas quiero ver ahorita. Ok. Y bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más que quieras compartir de tu experiencia, de cómo fue y cómo es ser una hija del caos y algo que le pudieras decir a otros hijos del caos? Pues, o sea, creo que haber estado, o sea, estar en esa situación fue algo que nos tocó, pero hay que sacarle lo bueno, o sea, hay que entender que no nosotros somos los responsables de eso, por algo nos tocó y sí, hay que sanar, o sea, hay que trabajarnos y que todo va a estar bien si te metes en el camino de entender que se puede salir de eso, o sea, entonces... ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor, digamos, reto en la sanación? O sea, estás en este proceso de sanación que es continuo, lleva pues ya muchos años y sigue. ¿Cuál ha sido el mayor reto con el que te has encontrado y que a lo mejor puede desmotivar a algunas personas a seguir en el proceso? ¿Cómo no darse por vencidos? O sea, ¿cómo? Pues sí, que no te puedes bajar, o sea, si ya estás en el camino de la sanación, o sea, ya eres consciente y ya también tú te das cuenta de cosas que tú estás haciendo por el mismo patrón y pues es un camino, o sea, concientizarte y seguir trabajando y caminar, o sea, hay que atravesar, no hay ya me regreso y, o sea, es como volverte a levantar y es como un compromiso contigo misma, o sea, como que tú eres tu única persona con la que siempre vas a estar y entonces, o cómo decides tratarte a ti y cómo decides estar contigo, eso es lo que, pues, o sea, ya no hay echarle la culpa a nadie. Y claro, hijos del caos, pues es que mis papás y no sé qué, pero ahora que ya soy adulta, pues ya no puedo echarle la culpa a nadie más que a mí de mi falta de acción o de trabajo. O sea, entonces, pues, ni modo. Ya, reconocer tu responsabilidad, ¿no? Como decía Dr. Edith, la autora de La bailarina de Auschwitz, hay que ser tu propia mamá. Pues sí. Oh, ya, nada más nos queda eso. Cuidarnos como nos hubiera gustado que nos cuiden. Y eso creo que es lo que yo también les digo a mis hijas. O sea, yo soy la mamá, pero cada quien se tiene que cuidar a sí mismo como si fuera su propia mamá, encargarte de que comas, de que duermas, de cuidarte, porque uno nunca, o sea, no siempre, o sea, como te digo, siempre nosotros vamos a estar con nosotros. Entonces, como nos hablemos, como nos cuidemos, queramos o lo que consintamos o no, es como también nos va a llegar de afuera pues, la gente que nos rodea. Entonces, pues hay que echarle ganas, o sea, a estar bien. O sea, no como que todo está perfecto, sino a si hoy me equivoqué, pues órale, vamos a seguirle trabajando y salir adelante de cada situación. O sea, no hay jalar para abajo, no hay... Pues sí, es reconocer nuestra responsabilidad en nuestros resultados y saber que ya lo que hicieron o no hicieron mamá y papá, pues ya fue. Y digo, algo que yo he aprendido con lo que me quedo es que a partir de que ya eres independiente como adulto, ya lo único que nos queda hacia nuestros papás es la gratitud de que nos dieron la vida y no hay nunca nada que podamos hacer para pagar eso, porque pues solo se puede sentir dándole vida a alguien más, pero igual pues no hay digamos, una equivalencia a la vida. Entonces es como quedarnos con esa gratitud hacia ellos. Y algo que me ha funcionado mucho a mí también es
entender de dónde vienen ellos, porque sabemos que los dos son hijos del caos también. Entonces yo ya he repasado esta lista de lavandería con papá. Obviamente se ve, aunque él dice que tuvo una infancia muy feliz, sé que ahí hubieron también cosas pues de alguna forma inestabilidad, aunque a lo mejor hayan sido amorosos sus papás, se quedó huérfano de padre pues bastante joven, aunque no de niño, pero de cualquier manera hubieron situaciones que lo caracteriza como un hijo del caos. Sabemos que mamá creció también como hija del caos, los dos a lo mejor sin adicciones, pero con otros tipos de problemas, y eso a mí me ha ayudado mucho a entender por qué lo hicieron como lo hicieron y saber que todos en realidad siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces me gusta mucho esta frase de Maya Angelou que dice que hagas lo mejor que puedas con lo que tienes y cuando puedas hacerlo mejor, lo hagas mejor. Y creo que eso es algo que vivimos todos los días, al menos nosotros tres, y bueno, y mamá y papá también. Cada quien está haciendo lo mejor que puede y conforme podemos hacerlo mejor, lo hacemos mejor. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por abrirlo, por compartirlo. Ojalá podamos inspirar a muchas otras hijas e hijos del caos a pedir ayuda, a hablar, a acercarse a nosotros, a saber que no están solos, que no están solas, que aquí hay una comunidad que quiere facilitar ese espacio para que la gente pueda sentirse contenido y puedan hablar y sanar y soltar y perdonar y romper con todos esos patrones. Entonces, gracias y pues gracias, nos vemos en otro capítulo. O en una comida familiar. Bien. Este fue otro capítulo de Hijos del Caos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Linda, su host. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Somos Hijos del Caos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.